¿Sabías que, en los últimos años de su vida, Dios le reveló a Santa Teresa de Jesús una lista de pecados específicos que contaminan el alma si no son confesados antes de la comunión? Y si te dijera que estos pecados son tan comunes que casi toda alma devota los comete sin darse cuenta, tan disfrazados que parecen virtudes, y tan sutiles que solo un corazón verdaderamente enamorado de la pureza puede detectarlos, ¿te atreverías a descubrir lo que realmente habita en tu alma? Entonces, quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a adentrarnos en una de las revelaciones más estremecedoras que una santa ha recibido. Una lista que no vino en forma de visión ni de palabras audibles, sino como un conocimiento profundo y desgarrador que sacudió el alma de Teresa de Jesús durante 3 días. Dios le mostró que, a pesar de su vida de oración, ayuno y entrega, aún había en su interior sombras que no había confesado, pecados que contaminaban su alma justo antes de recibir la Eucaristía. Son 12 pecados, 12 manchas invisibles, 12 trampas espirituales que muchos creyentes cometen sin saber y que impiden la plenitud del encuentro con Cristo en la comunión, pecados tan camuflados que pueden parecer buenas acciones, tan refinados que se disfrazan de humildad, de prudencia, de celo por las cosas de Dios, y sin embargo son cadenas que nos impiden tocar el cielo con el alma limpia. Hoy te los revelaré uno por uno. Cada uno será como un espejo que el Espíritu Santo pondrá frente a ti, y si te atreves a mirar con sinceridad, si estás dispuesto a dejar que la luz de Dios ilumine hasta los rincones más ocultos de tu corazón, podrías experimentar una purificación que transforme tu vida espiritual por completo. Muchos creyentes comulgan cada semana creyendo estar preparados, pero lo hacen con el alma herida manchada por hábitos que ni siquiera reconocen como pecado, y eso impide que la gracia fluya. Impide que la comunión sea un verdadero fuego que transforma. Santa Teresa comprendió esto al final de su vida. ¿Cuánto tiempo más tendrás que esperar tú para comprenderlo también? Antes de comenzar este estudio profundo, te invito a escribir en los comentarios la siguiente frase: Señor, purifica mi corazón. Escríbelo con fe. Ese pequeño acto puede marcar el inicio de una nueva etapa en tu relación con Dios. Además, al comentar y darle me gusta al video, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan escuchar lo que el cielo quiere revelarles hoy. Suscribirte a este canal es mucho más que seguir un contenido, es comprometerte con tu propio crecimiento espiritual, es decirle a Dios, estoy dispuesto a seguir aprendiendo, a seguir buscando, a seguir purificándome. Muchas personas en todo el mundo utilizan este canal como una extensión de su vida de fe, especialmente quienes no tienen una comunidad cerca. Por eso, tu participación activa es vital para que sigamos sembrando esta palabra que transforma corazones. Y no olvides, la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que desbloquee una bendición que lleva años retenida en tu vida. Así que no te vayas. Lo que estás por escuchar puede ser lo que tu alma lleva tiempo pidiéndole a Dios en silencio. Vamos a comenzar. Era una noche fría de invierno en el convento de San José. El silencio era tan profundo que se podía oír el crujir leve de la madera vieja sob o peso do vento. Las hermanas dormían, envueltas en sus hábitos y en sus sueños de oración, pero una alma entre ellas no hallaba descanso. Santa Teresa de Jesús, ya anciana, debilitada por los años de penitencia, oración constante y entrega absoluta, despertó repentinamente con el corazón oprimido por una inquietud inexplicable. No era dolor físico, no era una pesadilla, era algo más profundo, más silencioso, más espiritual. Un susurro en su interior que la empujaba fuera del lecho, como si una mano invisible la hubiera tocado suavemente y le hubiera dicho, levántate. Sin encender luz alguna, caminó por los pasillos fríos del convento hasta llegar al oratorio. Allí, bajo la tenue luz del candil, se arrodilló delante del Santísimo Sacramento. Pero aquella noche algo era distinto. Su alma no encontraba las palabras. No podía orar como siempre. Solo podía estar en silencio, sintiendo que su interior estaba a punto de ser atravesado por una verdad que aún no comprendía. Fue entonces cuando sus ojos espirituales comenzaron a abrirse. No hubo visiones celestiales ni voces audibles.
Lo que ocurrió fue más aterrador y al mismo tiempo más misericordioso, una luz interior, un conocimiento repentino, un espejo divino que le mostró su alma tal como era, sin adornos, sin autojustificaciones, sin sombras ocultas. Durante años había vivido como una mujer de oración, fundadora, consagrada, admirada por su fervor. Y sin embargo, en esa madrugada, Dios le mostró que aún había zonas de su alma que no estaban limpias. No grandes pecados, no escándalos, sino manchas sutiles, silenciosas, imperceptibles a la mirada humana, pero visibles a los ojos del espíritu. Su corazón tembló. Un frío distinto al de la noche la recorrió por dentro. Era la vergüenza sagrada de descubrir que incluso los actos más piadosos pueden esconder raíces contaminadas. Recordó todas las veces que había ido a la comunión con el alma aparentemente en paz, pero con pequeños apegos, con intenciones mezcladas, con emociones no purificadas. Y comprendió, con una lucidez dolorosa, que no estaba sola en esto, que muchas almas buenas, devotas, entregadas, vivían lo mismo sin saberlo. Durante 3 días, Santa Teresa apenas habló. Se recogió en silencio, con el rostro pálido, los ojos bajos y el alma completamente ocupada por esa revelación que Dios le había dado. No era una condena, era una invitación, un llamado a una purificación más profunda, a una preparación más radical, a una honestidad sin máscaras. Fue así como comenzó una de las etapas más transformadoras de su vida espiritual, cuando ya todos creían que no quedaba nada por purificar. Esa madrugada en el convento no solo marcó un antes y un después en la vida de Santa Teresa, marcó también el inicio de un legado de discernimiento, de profundidad, de santidad real que ella transmitiría a sus hijas espirituales y que llegaría hasta nosotros. Porque lo que Dios le mostró no era solo para ella, era para cada alma que desea recibir la Eucaristía, no solo con reverencia, sino con el corazón verdaderamente limpio. Aquel silencio sagrado que envolvió a Teresa durante los días posteriores a la revelación no fue una pausa en su vida espiritual, sino una revolución interior que nadie más podía percibir. Era como si un velo invisible hubiera caído de sus ojos, permitiéndole ver su alma desde la perspectiva de Dios. No se trataba de una visión mística en el sentido tradicional, sino de un entendimiento tan claro, tan agudo que cada rincón de su interior parecía expuesto a una luz imposible de apagar. Por primera vez, comprendió algo que transformó su manera de entender la santidad. No existe un punto de llegada. No hay un nivel de pureza del cual podamos decir, esto basta. La santidad verdadera no es un estado que se alcanza, sino una intimidad que se profundiza. Y esa profundidad no tiene fondo. Cuanto más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de cuánto nos falta. La luz de Dios no solo ilumina los pecados graves, revela también las impurezas sutiles, las intenciones contaminadas, los amores desordenados que se esconden incluso dentro de nuestras virtudes. Teresa empezó a mirar sus actos pasados no con culpa, sino con un nuevo tipo de lucidez. Descubrió que en muchos de sus mejores momentos espirituales había habido mezclas, deseo de agradar a Dios, sí, pero también deseo de ser vista, de ser confirmada, de sentir la satisfacción de lo bien hecho, y se horrorizó al comprender que esas pequeñas desviaciones, que muchos considerarían irrelevantes, eran a los ojos del amado barreras que obstaculizaban una comunión total. Este despertar no la hizo más dura, sino más humilde, no la hizo más severa con los demás, sino más compasiva, porque entendió que la lucha por la pureza interior no es una batalla que se gana de una vez por todas, es un proceso continuo de rendición, de verdad, de desnudez espiritual delante de Dios. Ella lo escribió así: hay ojos que solo se abren cuando el alma está dispuesta a mirar la verdad aunque duela. Esos eran los ojos que Teresa había recibido esa madrugada, ojos espirituales, capaces de ver no solo el pecado evidente, sino también los fragmentos de sombra que aún se escondían detrás de su amor a Dios. Y entendió que sin esa visión purificada, cada comunión, por más devota que pareciera, seguía siendo una entrega incompleta. Ese fue el inicio de su nuevo camino. Uno que ya no se medía por lo que hacía para Dios, sino por cuánta verdad dejaba entrar en su corazón. Porque para comulgar de verdad,
Para unirse realmente con Cristo, no basta con no tener pecados graves. Es necesario dejar que Dios arranque también las raíces escondidas, las que nadie ve, las que incluso nosotros hemos aprendido a justificar. Fue entonces que Teresa se volvió aún más radical en su amor por la verdad, y ese amor sería la llave que le abriría la puerta a un discernimiento que transformaría para siempre la forma en que se preparaba para cada Eucaristía. El primer pecado que Teresa descubrió aquella madrugada fue uno de los más engañosos y silenciosos: la vanidad espiritual. No se manifestaba en ropas lujosas, ni en palabras arrogantes, ni siquiera en la búsqueda de reconocimiento externo. Era mucho más sutil. Se camuflaba bajo la apariencia de fervor, de compromiso con Dios, de entrega religiosa, pero, en lo profundo, era una sed oculta de protagonismo. Teresa comprendió, con lágrimas en los ojos, que incluso su deseo de ser santa podía esconder un yo disfrazado de virtud. Durante años había escrito, predicado, fundado conventos, acompañado almas. Pero en esa madrugada, con el alma desnuda ante la presencia divina, vio que muchas de sus acciones, aunque justas por fuera, llevaban dentro una chispa de satisfacción personal, una necesidad de ser vista, recordada, admirada. Y esto la estremeció, porque se dio cuenta de que había momentos en los que hablaba de Dios, pero deseaba secretamente que la escucharan a ella. Fue entonces cuando comprendió que la vanidad espiritual es una de las formas más peligrosas del orgullo, porque se disfraza de luz, se reviste de santidad y engaña no solo a los demás, sino al alma misma que la vive. Es una sed silenciosa de aprobación, de elogio, de relevancia, que se cuela en las oraciones, en los cantos, en los gestos piadosos, y lo más devastador, esa vanidad puede coexistir con una vida de oración intensa, con obras nobles, con lágrimas sinceras. Teresa no lo supo hasta que Dios le mostró lo que solo los ojos del alma pueden ver, que incluso una oración hermosa puede estar contaminada si se eleva para ser notada, y no para tocar el cielo. Y tú, que me escuchas, ¿cuántas veces has sentido alegría porque oraste o porque alguien lo vio? ¿Cuántas veces hablaste de tu fe, pero esperabas reconocimiento? ¿Cuántas veces ayudaste, pero deseabas secretamente que tu nombre fuera mencionado? El alma que busca verdaderamente la pureza no se pregunta qué hice por Dios, sino qué tanto de mí quedó oculto en lo que hice, porque la verdadera humildad no necesita testigos. Se contenta con ser invisible si eso permite que solo Cristo brille. Teresa comprendió que si quería ser santa de verdad, tenía que desaparecer. Su nombre, sus logros, sus palabras, todo debía desvanecerse ante la luz de aquel que es el único digno de gloria. ¿Y tú estás dispuesto a ser olvidado por los hombres si eso significa ser recordado por Dios? ¿Te atreverías a vivir una vida donde tu alma brille en el cielo aunque nadie la vea en la tierra? Ese es el primer paso de la purificación, renunciar a la necesidad de destacar, porque solo cuando el ego se calla, la gracia comienza a hablar. El segundo pecado que Teresa descubrió aquella madrugada fue como un susurro helado en el corazón, la tibieza espiritual. No llegó como un trueno, ni como una revelación que sacudiera su cuerpo, sino como una conciencia repentina de que había vivido largos periodos en los que su alma estaba encendida por fuera, pero apagada por dentro. Recordó con escalofrío las temporadas en que su oración era puntual, su asistencia a la misa era constante, su servicio en el convento era intachable, pero su corazón no temblaba. Todo lo hacía porque así debía ser, como si la costumbre hubiese tomado el lugar del deseo y la obediencia reemplazado al amor ardiente. Comprendió con horror que había confundido madurez espiritual con resignación silenciosa, que se había convertido en una peregrina que caminaba sin hambre, en una amante que seguía amando con frialdad. La tibieza, entendió Teresa, es el más peligroso de los silencios del alma, porque no grita, no hiere, no escandaliza, simplemente está, se instala con delicadeza y transforma la fe en un paisaje sin sobresaltos. Uno comienza rezando con pasión y termina rezando porque es lo correcto. Se comulga sin deseo, se escucha la palabra sin sed, se sirve sin alegría. Es la muerte espiritual que no duele, pero mata. Teresa vio en esa madrugada que el alma tibia es como un incensario sin brasa, exteriormente hermoso, pero sin fuego que perfume el cielo.
comprendió que Cristo no la quería cumplidora, sino enamorada, y se preguntó con llanto, ¿cuándo fue la última vez que mi corazón palpitó al recibirte, Señor? ¿Cuándo fue la última vez que una oración me llevó a las lágrimas? Este pecado es especialmente grave porque engaña al alma haciéndola creer que está bien, que está estable, cuando en realidad está perdiendo el amor primero. Y ese amor, ese fuego del inicio, es lo que transforma cada gesto en un acto de adoración viva. Teresa comenzó a practicar un acto que llamó la memoria del primer amor. Cada mañana, antes de cualquier oración, cerraba los ojos e intentaba recordar aquel primer encuentro con Dios que la marcó para siempre, el temblor, la pasión, el llanto, la certeza de ser amada, y desde esa emoción comenzaba su día, no por costumbre, sino por amor. También le pidió al Señor que no le permitiera nunca acostumbrarse, que la incomodara, que la rompiera por dentro si era necesario, pero que no la dejara vivir sin deseo. Es mejor llorar por la ausencia de Dios, escribió, que vivir sin extrañarlo. Y tú, alma que estás escuchando estas palabras, has notado cómo tu fe se ha vuelto rutina. ¿Cuándo fue la última vez que tu alma se estremeció ante lo sagrado? Si hoy te das cuenta de que comulgas sin hambre, de que oras sin pasión, no es tarde. La tibieza no se vence con más prácticas religiosas, sino con el clamor del alma que quiere volver a amar. Recuerda, el Señor no busca rituales sin fuego, busca corazones encendidos, y la Eucaristía no es para los que cumplen, sino para los que anhelan. No basta con asistir al banquete, hay que llegar hambriento. El tercer pecado que Teresa descubrió aquella madrugada fue tan doloroso como revelador, la murmuración disfrazada de caridad. A simple vista parecía una virtud, una preocupación noble por la santidad de los demás. Pero cuando el Espíritu le mostró la raíz de esas palabras, todo cambió. No era celo, era juicio, no era amor, era orgullo camuflado de piedad. Teresa recordó las veces en que, con aparente suavidad, hablaba de los defectos de sus hermanas en la fe. Frases como, debemos orar mucho por ella, es tan frágil, o lamentablemente, sigue siendo muy apegada a su vanidad, salían de su boca con un tono dulce, casi maternal. Pero esa noche, frente al Santísimo, comprendió que cada una de esas palabras escondía una pequeña satisfacción por saberse espiritualmente superior. Con lágrimas en los ojos, murmuró, «Señor, yo creí estar defendiendo tu gloria, pero solo estaba alimentando mi vanidad». Era como si cada juicio disfrazado de intercesión fuera una espina en el corazón de Cristo, porque en el fondo no se trataba de ayudar al hermano, sino de destacar su propia luz haciendo sombras sobre otros. Este pecado es especialmente venenoso porque se esconde dentro de la virtud. El alma lo comete creyendo que está haciendo el bien, cuando en realidad está corrompiendo su pureza interior. Y así se acerca a la Eucaristía con los labios que oraron y juzgaron, con una lengua que bendijo y condenó. Teresa comprendió que la murmuración, aunque sea leve, aunque sea dicha con aparente amor, rompe la comunión verdadera. Porque todo juicio divide, todo comentario insidioso hiere, y un alma dividida no puede unirse plenamente con Cristo en la comunión. Entonces decidió adoptar una regla radical, el silencio caritativo. Cada vez que sentía el impulso de comentar algo negativo sobre otra persona, se detenía y se preguntaba, ¿esto que voy a decir aumenta el amor en el mundo o lo disminuye? Si la respuesta no era clara, callaba, y más aún, bendecía. Comenzó a alabar activamente a quienes antes juzgaba, a buscar con intención cualidades que admirar en los demás, a entrenar su corazón y su lengua para elevar, no para señalar, porque entendió una verdad profunda: solo puede comulgar con pureza quien ama con pureza, solo puede recibir al Dios de la misericordia quien practica la misericordia con su prójimo, y el juicio, por más disimulado que sea, es una forma de crueldad espiritual. Querida alma que escuchas estas palabras, ¿te has sorprendido alguna vez comentando con aparente compasión las caídas de otros? ¿Has sentido ese suspiro interno de alivio al saber que alguien más está peor que tú? Ese es el momento en que debes detenerte, porque el juicio que lanzas contra tu hermano es el mismo que un día caerá sobre ti, y recuerda, Dios no busca labios elocuentes, sino corazones limpios. La lengua que murmura no está lista para pronunciar el amén de una verdadera comunión. Calla, ama, bendice,
porque sólo así tu alma se volverá digna del misterio que recibe. El cuarto pecado que Teresa descubrió aquella madrugada fue la impaciencia espiritual. Un veneno dulce, silencioso, pero profundamente ofensivo a los ojos de Dios. No se trataba de impaciencia común, aquella que sentimos al esperar una respuesta humana. Era una ansiedad dirigida al cielo, una tensión del alma que exigía a Dios actuar bajo nuestros plazos, nuestras formas, nuestros términos. Y esto, comprendió Teresa, era una forma de soberbia encubierta. Durante años había orado por conversiones, por sanaciones, por fundaciones. Pero en su corazón muchas veces esas súplicas venían acompañadas de urgencia, de expectativas, de una necesidad de que Dios respondiera de inmediato, como si su silencio fuera injusticia, como si su demora fuese una falta. Esa noche en el convento, al contemplar el Santísimo en el silencio absoluto, Teresa escuchó dentro de sí una frase que la derrumbó: «No confías en mí, solo me usas». Fue entonces que vio claramente cómo su deseo de ver frutos inmediatos, milagros visibles, confirmaciones palpables, no nacía del amor sino del control. Ella quería que Dios se manifestara, pero a su manera, que obrara, pero en su tiempo. Y cuando eso no ocurría, sentía una inquietud amarga que disfrazaba de celo apostólico, pero que era simple y llana impaciencia disfrazada de santidad. ¿Cuántas veces oramos esperando una señal inmediata? ¿Cuántas veces ayunamos queriendo resultados? ¿Cuántas veces decimos, hágase tu voluntad, mientras esperamos, en secreto, que esa voluntad coincida con la nuestra? Teresa entendió que esa ansiedad no era fe, era desconfianza. Era una súplica con condiciones. La impaciencia espiritual contamina el alma porque convierte a Dios en un proveedor, no en un señor. Reduce la relación con el Creador a un intercambio. Yo oro, tú respondes. Yo sacrifico, tú me recompensas. Pero el Dios verdadero no negocia. Ama, salva, transforma, a su tiempo, a su modo. Esa madrugada, Teresa decidió renunciar para siempre a toda exigencia, y nació en ella una nueva forma de oración, la oración del abandono absoluto. Comenzó a decir: «Señor, si nunca me dieras lo que pido, seguiría siendo digno de toda mi adoración». Y esa frase se convirtió en su escudo contra la ansiedad, en su refugio, en su libertad. ¿Y tú, alma que escuchas estas palabras, tienes el valor de orar sin condiciones? De confiar incluso cuando el cielo parece callado, de amar a Dios no por lo que hace, sino por lo que es. La fe verdadera no necesita resultados, solo necesita amor. Teresa descubrió que la adoración más pura es aquella que no espera nada a cambio. Solo cuando renunció a su urgencia, a sus planes, a sus tiempos, comenzó a experimentar la paz que solo Dios puede dar, esa que no depende de lo que sucede, sino de a quién perteneces. Hoy, si sientes que tu corazón está inquieto, que tus oraciones se han convertido en demandas, detente. Mira al cielo y di: «Señor, no vengo a exigirte, vengo a rendirme», porque en esa rendición comienza la verdadera comunión, y solo un alma en paz puede recibir con plenitud al Príncipe de la Paz. El quinto pecado que Teresa descubrió aquella madrugada fue la envidia espiritual. Una herida silenciosa que se ocultaba incluso bajo sus mejores intenciones. No era la envidia por bienes materiales ni por honores humanos, sino una tristeza profunda y escondida cuando veía que otros recibían gracias, consuelos o experiencias místicas que a ella le eran negadas. Era un dolor que nacía cuando el amor de Dios parecía más visible en otros que en ella. Esa madrugada, mientras oraba en el silencio del convento, vino a su memoria un recuerdo punzante. Una joven novicia había compartido días antes que había tenido una visión de la Virgen María. Teresa, como madre espiritual, la había animado con ternura, había dado consejos sobre discernimiento, había sonreído con cariño, pero dentro de su alma una pregunta ardía como una acusación: ¿por qué a ella y no a mí? Y esa pregunta reveló algo más oscuro de lo que imaginaba. No era solo anhelo de Dios, era deseo de ser especial, de ser preferida, de ser distinguida por gracias extraordinarias. Aunque su vida estaba llena de oración, sacrificio y entrega, en el fondo de su corazón había una competencia sutil, un deseo de ocupar un lugar único en el amor divino, y al notar que otras almas parecían ser más favorecidas,
brotaba en ella una tristeza envuelta en falsa humildad. Este pecado es especialmente peligroso porque se disfraza de celo por la santidad. Uno piensa que está triste porque quiere estar más cerca de Dios, cuando en realidad está dolido porque otro ha sido llamado primero, ha recibido más, ha brillado más. La envidia espiritual convierte la búsqueda de Dios en una carrera, en una competencia, en un mercado de consuelos donde el alma se compara, se mide, se frustra. Teresa comprendió entonces que ese sentimiento contaminaba profundamente su relación con Cristo. ¿Cómo recibirlo en la Eucaristía con alegría si el corazón está amargado por lo que otro ha recibido? ¿Cómo adorar al Dios que da si estoy cuestionando sus decisiones? La envidia espiritual es, en el fondo, una protesta contra la libertad del amor divino. Para liberarse de este veneno, Teresa comenzó una práctica que llamó alegría vicaria perfecta. Cada vez que escuchaba una gracia concedida a otro, daba gracias a Dios como si esa bendición hubiera sido para ella. Y aún más, empezó a pedir en sus oraciones que el Señor concediera a otros todo aquello que ella más deseaba, pero que no recibía. Señor, decía, si no me concedes a mí la visión, dásela a mi hermana. Si no me das el consuelo, que lo reciba ella. Si no me haces sentir tu cercanía, que al menos otro la sienta. Y así, poco a poco, su alma se fue liberando. La tristeza se convirtió en gratitud. La comparación se transformó en alabanza. La envidia en compasión amorosa. Porque cuando uno comprende que todos somos un solo cuerpo en Cristo, la alegría del otro también puede ser mi alegría. Y tú tienes el valor de alegrarte por las bendiciones que Dios concede a otros, aunque tú aún no las hayas recibido. Puedes adorar al Dios que reparte como Él quiere, sin exigir ser el primero, el preferido, el más mimado. Teresa descubrió que solo cuando su corazón se alegraba sinceramente por las gracias ajenas, quedaba verdaderamente preparado para recibir las suyas. Porque el alma envidiosa se cierra, pero el alma que bendice se abre a lo infinito. Solo quien deja de competir en el amor puede amar sin medida, y solo ese corazón está realmente listo para la Eucaristía. El sexto pecado que Teresa descubrió aquella madrugada fue tan vergonzoso que le resultó difícil incluso nombrarlo: la hipocresía devota. No se trataba de una hipocresía descarada, no era un fingimiento consciente y malintencionado, era algo mucho más sutil y peligroso: el deseo de parecer santa ante los ojos de los demás, incluso cuando el alma estaba vacía, tibia o distraída. Era esa inclinación secreta a actuar con más fervor cuando alguien la observaba, a intensificar sus gestos de oración cuando había testigos, a hablar con más unción cuando sabía que sus palabras serían recordadas. Teresa recordó con dolor las veces que había prolongado sus oraciones, no por amor a Dios, sino porque otras monjas estaban cerca. Pensó en las ocasiones en que había mostrado un recogimiento exagerado en la capilla cuando había visitas importantes. Se estremeció al recordar cómo, en reuniones espirituales, había hablado de Dios con un tono más intenso del habitual porque intuía que aquellas palabras serían comentadas o anotadas. Todo eso, aunque revestido de piedad, no era más que un teatro. Señor, lloró en silencio, ¿cuántas veces he usado tu nombre para construir mi propia reputación? ¿Cuántas veces he representado una santidad que no vivía en el secreto de mi alma? Esa noche comprendió con claridad aterradora que su vida espiritual había sido, en parte, una obra de teatro sagrado, diseñada para sostener la imagen de la santa que los demás esperaban ver. Y esa conciencia la hizo temblar. La hipocresía devota es especialmente destructiva porque pervierte incluso lo sagrado. No se trata solo de aparentar santidad, sino de contaminar la oración, la adoración, el servicio y la comunión con una intención torcida, el deseo de ser visto, admirado o considerado espiritual. Y lo más terrible es que esa distorsión ocurre muchas veces sin plena conciencia. El alma termina creyendo que realmente es lo que aparenta y se convence de que su devoción es genuina, cuando en realidad está alimentando un ego espiritual muy bien disfrazado. Para combatir este pecado, Teresa desarrolló una disciplina que llamó la prueba del testigo invisible. Antes de cada acto de piedad, ya fuera una oración, una confesión, una obra de caridad, se preguntaba, ¿lo haría igual si nadie jamás lo supiera, si no quedara ningún testigo humano, si fuera un acto completamente invisible? Si la respuesta era no, sabía que debía purificar su intención.
Y así empezó a hacer muchas de sus oraciones en absoluta soledad, sin decirle a nadie. Ayunaba sin que nadie lo notara. Visitaba a las hermanas enfermas sin dejar rastro de su acción. Escribía cartas espirituales sin firmarlas. Su alma comenzó a acostumbrarse a la adoración sin espectadores, al amor que no necesita aplausos, a la santidad sin escenario. Solo cuando oro igual en secreto que en público, escribió, puedo acercarme a la Eucaristía sin máscara. Este ejercicio la transformó. Su fe se volvió más sólida, más íntima, más verdadera, y con ello descubrió una libertad inmensa, la de no necesitar ser reconocida por nadie. Su única audiencia era Dios. Su única recompensa era su sonrisa. ¿Y tú? ¿Cuántas de tus devociones resistirían la prueba del testigo invisible? ¿Cuántas oraciones harías si nadie las viera? ¿A cuántos ayudarías si tu nombre no quedara asociado a esa acción? El alma que busca aplausos humanos se llena de vacío, pero la que solo busca a Dios encuentra plenitud eterna. Teresa descubrió que, para acercarse a la Eucaristía con un corazón puro, era necesario despojarse de toda actuación, de toda estrategia de imagen espiritual, porque Cristo no recibe actores, recibe almas desnudas, y solo quien se presenta sin máscara ante el altar recibe la plenitud de su amor. El séptimo pecado que Teresa descubrió aquella madrugada fue uno de los más cómodos y por eso mismo uno de los más peligrosos: la pereza disfrazada de prudencia. No era la pereza evidente, la del cuerpo que no quiere moverse o del alma que se niega a rezar. Era una lentitud espiritual vestida de sabiduría, una resistencia al crecimiento interior camuflada con argumentos razonables. Era ese mejor poco y seguro que, en realidad, escondía un no quiero ir más lejos por miedo a lo que Dios me pueda pedir. Teresa se sorprendió al recordar cuántas veces había sentido un llamado interior a una entrega mayor, más oración, más jejum, más caridade, e no en tanto había respondido con justificativas suaves. Tengo que ir con calma para no caer en el orgullo, pensaba. Dios no quiere exageraciones. O ainda, más vale constancia que intensidad. Tudo soaba espiritual. Tudo parecía sensato, mas naquela madrugada, diante do Santísimo, ela viu a verdade, era medo, era resistencia, era amor pela comodidad interior, y se estremeció, porque entendió que el alma que se resiste a crecer por miedo, se estanca, que la prudencia mal entendida puede ser la excusa perfecta para permanecer en una fe tibia, controlada, calculada. Descubrió que su prudencia era, muchas veces, una excusa para evitar la cruz, la entrega radical, la transformación que incomoda. Teresa escribió con lágrimas. Pensaba que era humildad aceptar mis límites, pero era cobardía espiritual que no quería moverse. Esta forma de pereza es tan sutil que puede parecer virtud. Es la voz interior que te dice, no te comprometas demasiado, podrías fallar, no hagas más, te vas a cansar, Dios comprende tus límites. Y es verdad, Dios comprende, pero también llama, también invita, también empuja suavemente hacia adelante, y cuando el alma se acostumbra a decir no en nombre de la prudencia, termina diciendo no al amor. Para sanar este pecado, Teresa adoptó una práctica poderosa, el sí incondicional diario. Cada mañana, antes de cualquier oración, se comprometía con Dios a decirle sí a cualquier inspiración que viniera durante el día, sin negociar, sin retrasar, sin poner condiciones. Señor, repetía, hoy no me voy a resistir a nada que tú me pidas por incómodo que sea, y comenzó a notar cómo su alma cambiaba. Cada sí rompía una cadena de miedo, cada paso dado sin garantías abría una puerta a una gracia nueva, cada entrega no calculada le mostraba un rostro más profundo del amor divino. Teresa descubrió que la verdadera prudencia no es protegerse de Dios, sino confiar plenamente en su guía, incluso cuando duele, incluso cuando no se entiende. La pereza espiritual, en su forma más peligrosa, se presenta como equilibrio, como madurez, como sensatez. Pero detrás de esa máscara muchas veces se esconde un corazón que teme amar más, que no quiere arder, que prefiere lo seguro a lo sagrado. Teresa lo sabía ahora, Dios no quería que ella se protegiera de él, quería que se abandonara. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido el impulso de hacer más por Dios y lo has sofocado con frases razonables? ¿Cuántas veces has dicho mañana cuando sabías que era hoy?
El alma que se presenta a la Eucaristía con esta pereza interior se acerca como quien viene a una celebración, no como quien viene a una transformación. Quiere consuelo, pero no quiere fuego. Pero solo el fuego purifica. Solo el amor sin condiciones transforma. Teresa entendió que Dios no quiere una fe prudente, quiere una fe valiente, una fe que se atreva a decir sí antes de saber cuál será la pregunta. Y en esa fe encontró la verdadera libertad. Porque el alma que deja de negociar con el amor empieza a vivir la plenitud de Dios. El octavo pecado que Teresa descubrió aquella madrugada vino como un susurro doble, silencioso pero devastador. No era uno solo, sino dos gemelos oscuros que habían convivido en su alma sin levantar sospechas durante años, el miedo paralizante y la desesperanza sutil. Juntos, tejían una red invisible que frenaba sus impulsos más santos, sus deseos más profundos de entrega y sus pasos hacia una unión más plena con Dios. Teresa lo reconoció cuando recordó todas las veces que había querido avanzar espiritualmente, pero algo la detenía. No era la falta de fe, no era la falta de deseo, era ese temor silencioso al fracaso espiritual. ¿Y si me lanzo y vuelvo a caer?, pensaba. ¿Y si hago promesas a Dios y no soy capaz de cumplirlas? Era un miedo que no gritaba, pero susurraba constantemente que era mejor no intentar del todo, no entregarse por completo, no correr riesgos con Dios, y junto al miedo la desesperanza. Esa sensación amarga de que por más que lo intentara, ella nunca sería suficientemente santa, que había almas más dignas, más puras, más fuertes, y que ella no pasaba de ser una mujer frágil, limitada, pecadora. Teresa recordó noches en que oraba sintiendo que sus palabras no traspasaban el techo del convento, días en los que su alma se sentía seca, estéril, incapaz de amar como antes. Pensamientos como ya no siento a Dios como antes, o tal vez ya no soy capaz de volver a lo que fui, comenzaban a tomar forma de verdades, y esa desesperanza se hacía pasar por humildad, pero en realidad era una herida abierta que sangraba resignación. En esa madrugada de revelación, Teresa comprendió que estos dos gemelos no solo detenían su crecimiento espiritual, sino que también ofendían profundamente el corazón de Dios. Porque el miedo negaba su poder y la desesperanza negaba su amor. Señor, lloró, mis temores han limitado tu obra en mí y mi desesperanza ha apagado la esperanza que tú sembraste en mi alma. Y fue entonces cuando decidió luchar. Para enfrentar al miedo, comenzó a repetir una oración valiente. Aunque caiga 1000 veces, 1001 vez me levantaré para buscarte. Y contra la desesperanza, desarrolló una práctica que llamó la memoria de las misericordias. Cada vez que sentía que no podía más, que no era suficiente, que Dios estaba lejos, se obligaba a recordar cada vez que Él la había sostenido, cada caída en la que había sido levantada, cada oración seca que terminó en consuelo, cada etapa oscura que dio paso a una luz inesperada. Teresa comenzó a escribir en su diario los momentos concretos en que la gracia de Dios había irrumpido en su vida cuando ella ya no esperaba nada. Esas memorias se convirtieron en antídotos contra la desesperanza. Y cada vez que el miedo la visitaba, recordaba, no se trata de mi fuerza, sino de su fidelidad. El alma que vive con estos dos gemelos oscuros se presenta a la Eucaristía con las manos abiertas pero el corazón cerrado. Recibe el cuerpo de Cristo sin verdadera apertura, porque teme no ser digna, porque ha perdido la esperanza de ser transformada. Pero Teresa descubrió que la Eucaristía no es premio para los perfectos, sino fuerza para los que aún tienen el coraje de levantarse una vez más. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que ya no vale la pena intentarlo de nuevo? ¿Cuántas veces has permitido que el miedo o la desesperanza apaguen tu deseo de santidad? No te resignes, no te detengas. El amor de Dios no está reservado para los que no caen, sino para los que no dejan de levantarse confiando en Él, porque solo quien se atreve a amar en medio del miedo y a esperar contra toda desesperanza está verdaderamente preparado para recibir el fuego purificador de Cristo en la Eucaristía. Teresa aprendió eso llorando, temblando, pero también creyendo. Tú también puedes. El noveno pecado que Teresa descubrió aquella madrugada no se manifestaba con ruido ni escándalo, sino con una delicadeza engañosa, disfrazado de fervor y entrega. Era el apego secreto a su propia voluntad.
y no en cosas evidentes o groseras, sino precisamente en aquello que más parecía estar consagrado a Dios. Fue este el pecado que la dejó más atónita, porque se escondía dentro de su deseo más puro, hacer la voluntad divina. Teresa se vio confrontada con una pregunta devastadora: ¿estoy haciendo lo que Dios quiere o estoy queriendo que Dios quiera lo que yo quiero? Esa línea casi imperceptible entre la obediencia auténtica y la manipulación disfrazada de piedad comenzó a clarear diante de seus ollos espirituais. Recordó, por exemplo, as veces en que desejaba fundar novos conventos, moverse por zelo misionario o orientar suas fillas espirituais en determinado camiño, e como, en seu íntimo, había un desejo de ver suas ideias triunfaren, seus planos seren cumpridos. Era por Deus, dizia a si mesma, mas no fundo había un pormín escondido no meio do zelo. Foi uma revelação angustiante, porque perceber que até o desejo de servir pode ser contaminado pela vontade própria abala os alicerces da alma. Teresa escreveu mais tarde: «Yo buscaba a Dios, sí, pero muchas veces quería que Dios se moviera según mis caminos». O mais doloroso era admitir que, ainda quando acreditava estar-se entregando completamente, mantinha reservas, condições, expectativas. Essa descoberta não a levou ao desespero, mas a um novo tipo de liberdade, a liberdade de renunciar. Teresa começou a praticar, a cada amanhecer, o que ela chamava de la primeira renúncia, renuncio a mi voluntad. Antes de cualquier oración, de cualquier decisión, ella se ajoellaba en su acela y susurraba: «Señor, si hoy tus caminos no son mis caminos, quiero los tuyos. Si tus pensamientos contradicen los míos, que se quiebren los míos. Si tu voluntad me lleva por donde yo no elegiría, guíame tú». Con esa prática, Teresa comenzó a perceber una transformación silenciosa. As coisas fluían de otro modo. A paz que antes dependía de resultados agora surgía apenas pelo fato de estar en obediencia. A segurança que antes vinha de ver tudo funcionando foi substituída por uma confiança que permanecía mesmo quando tudo parecía incerto. Ela passou a amar a vontade de Deus não por onde ela levava, mas por quem a havia decretado, e é aqui que a reflexão toca nossas vidas. Quantas vezes dizemos que queremos o plano de Deus, mas oramos já com uma solução em mente? Quantas vezes oferecemos nossa vida, mas seguramos forte os detalhes que não queremos soltar? Teresa aprendeu e nos ensina que a verdadeira santidade começa quando paramos de tentar converter a Deus as nossas intenções e nos deixamos converter por Ele. Este pecado é traiçoeiro porque usa o vocabulário da fé para esconder o desejo de controle. Mas quando o coração aprende a fazer silêncio, a soltar as rédeas, a aceitar caminhos desconhecidos, aí sim se abre espaço para uma comunhão profunda, autêntica, transformadora. A alma que se aproxima da Eucaristia ainda apegada à sua própria vontade, carrega no peito um altar secreto onde ela mesma reina. Mas a alma que renuncia, que diz faça-se em mim, encontra na Eucaristia não um reforço para seus planos, mas um fogo que consome tudo que não é de Deus. Teresa descobriu isso entre lágrimas. E nós também podemos descobrir se tivermos coragem de soltar o controle e deixar que o Senhor nos conduza por onde Ele quiser. El 10º pecado que Teresa descubrió aquella madrugada fue una herida abierta que había aprendido a ignorar. Un abismo escondido tras muchas de sus más fervientes oraciones. No era una rebeldía declarada, ni una renuncia explícita a la voluntad divina. Era algo mucho más común, más sutil, más humano, el rechazo silencioso al sufrimiento sagrado. Un deseo profundo de santidad, condicionado por la esperanza de que esa santidad no doliera demasiado. Teresa, en su ardor espiritual, había pedido muchas veces a Dios que la hiciera santa, que la consumiera en su amor, que la transformara en un instrumento puro de su gracia. Pero esa noche comprendió algo aterrador. Cada una de esas súplicas llevaba consigo un pero oculto. Hazme santa, pero sin demasiadas humillaciones. Purifica mi alma, pero no permitas que me abandonen. Dame tu cruz, pero que no pese tanto. Fue entonces cuando vio o corazón dividido, ainda que sedento por Deus, hesitante diante do caminho estreito da cruz.
E no era que Teresa no aceitase o sofrimento, ela había pasado por doenças, incompreensões, perseguições, mas naquela madrugada entendeu que, por trás de cada aceitação visível, havia resistências internas, reservas espirituais que imploravam em silêncio: se possível, Senhor, que esta parte me seja poupada. Foi então que compreendeu o verdadeiro sentido da segunda renúncia: acepto tu cruz, não como resignação forçada, mas como ato de amor voluntário. Teresa começou a praticar diariamente a aceitação não apenas das dores evidentes, mas também das pequenas frustrações, dos silêncios de Deus, das incompreensões humanas, das lentidões do caminho. Passou a olhar para cada desconforto como uma oportunidade de amar mais puramente, sem recompensa. Sua oração se transformou. Antes, pedía por consuelo en medio del dolor, ahora pedía por fidelidad para no huir de la cruz. Señor, murmuraba, no quiero una santidad sin sangre, ni una fe sin lágrimas. Si tu amor se expresa también en la cruz, no me escondas de ella. Acepto tu manera, aunque me duela. Acepto tu cruz, aunque no la entienda. Y esta aceptación la liberó, porque comprendió que, mientras pusiera condiciones al seguimiento de Cristo, su alma no estaría completamente unida a Él. Cristo no se entregó a medias, no se limitó a amar cuando era fácil, no retrocedió cuando el dolor se volvió insoportable. Teresa, al abrazar esa verdad, comenzó a vivir una forma de comunión completamente nueva, ya no como quien busca alivio, sino como quien se ofrece en sacrificio de amor. Y nosotros, ¿no colocamos también condiciones secretas al seguir a Jesús? ¿No esperamos una espiritualidad que eleve sin incomodar, que ilumine sin quemar, que nos transforme sin exigir demasiado? Teresa nos enseña que no hay gloria sin cruz, ni resurrección sin entrega. El alma que se acerca a la Eucaristía rechazando el sufrimiento carga consigo una ilusión, la de ser transformada sin pasar por el crisol. Pero la Eucaristía es el memorial de un sacrificio, no un bálsamo anestésico, es la entrega total del Cordero, no una comodidad espiritual, y solo puede ser recibida plenamente por quienes dicen: acepto tu cruz, Señor, no como castigo, sino como camino, no como carga, sino como amor. Esa madrugada, Teresa abrazó la cruz como nunca antes. Y en ese abrazo descubrió que la cruz no es el final, es el principio del verdadero amor. El 11º pecado que Teresa descubrió aquella madrugada no tenía la apariencia oscura de una rebelión o de una falta evidente. Al contrario, se presentaba envuelto en dulzura, en experiencias místicas, en momentos de profunda consolación. Pero cuando el Espíritu la hizo ver más allá de las apariencias, comprendió con dolor que también allí había una trampa. Había amado más las consolaciones de Dios que al Dios de las consolaciones. Teresa se dio cuenta de que muchas veces buscaba la oración no porque anhelara simplemente estar con Dios, sino porque deseaba sentirse consolada, abrazada, en paz. Había instantes en que la adoración se convertía en un refugio emocional, en una búsqueda de bienestar interior. Y aunque eso no era en sí pecado, lo que hería su alma era descubrir que, en lo profundo, prefería sentir a Dios que obedecerlo, que su amor sin querer se había vuelto interesado. Esta revelación fue devastadora para ella. Señor, susurró entre lágrimas, no quiero usar tu amor como anestesia espiritual. No quiero depender de mis sensaciones para creer en tu presencia. Quiero adorarte, incluso si no siento nada. Fue entonces cuando formuló la tercera gran renuncia de aquella madrugada. Renuncio a mis consolaciones. Renunciar a las consolaciones no significa despreciar los momentos de ternura espiritual que Dios concede, sino dejar de depender de ellos para mantener la fe viva. Teresa comprendió que el verdadero amor se manifiesta no cuando todo es dulce, sino cuando no hay consuelo alguno, y aún así, el alma permanece fiel. La adoración más pura nace cuando no hay aplausos interiores ni lágrimas de emoción, sino un silencio seco donde solo queda la voluntad entregada. Esa noche, Teresa recordó las veces en que, al no sentir la presencia de Dios, había dudado, se había inquietado o incluso había sentido una leve frustración, como si Dios le debiera un consuelo constante, como si su fe no pudiera sostenerse sin ese empuje emocional.
Y entonces entendió que esa actitud, por piadosa que pareciera, escondía una forma sutil de idolatría. Había puesto el bienestar espiritual por encima de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces oramos esperando una respuesta emocional y si no la recibimos nos sentimos abandonados? ¿Cuántas veces medimos nuestra relación con Dios por lo que sentimos y no por lo que obedecemos? Teresa comenzó desde entonces a adorar a Dios en la oscuridad. Se proponía momentos de oración donde no buscaba sentir nada, sino simplemente estar, amar, adorar. Si no me hablas, repetía, te escucharé en el silencio. Si no me tocas, me quedaré quieta. Si no me consuelas, me consagraré igual. Y fue precisamente ahí, en ese vacío elegido, donde descubrió una nueva dimensión de su fe. La libertad de amar a Dios sin necesitar recompensa. La alegría de ofrecer su alma como un altar desinteresado. La paz de saber que su fe no dependía de sensaciones, sino de su decisión de permanecer. Al renunciar a sus consolaciones, Teresa no perdió ternura ni sensibilidad espiritual. Al contrario, recibió una fe más sólida, una adoración más pura y una comunión más profunda. Porque cuando el alma ya no necesita sentir para creer, está lista para recibir todo. Esa es la fe que toca el corazón de Dios. Esa es la adoración que no se apaga jamás. El 12º pecado que Teresa descubrió aquella madrugada fue el más silencioso y quizás el más común entre las almas devotas: la falsa autoimagen espiritual y la falta de vigilancia interior. No era una acción concreta, sino una omisión constante, una ceguera voluntaria. Teresa se dio cuenta de que muchas veces había vivido con la convicción de estar bien con Dios, simplemente porque cumplía con sus prácticas religiosas. Pero había dejado de examinarse con verdad. Había dejado de mirar su alma con los ojos de Dios. Este pecado es engañoso porque se disfraza de paz interior. La persona cree estar en gracia, cree que todo está en orden, pero en realidad ha dejado de confrontarse, ha dejado de escarbar, ha dejado de preguntarse. Se acomoda en una imagen espiritual idealizada, una máscara de santidad que ya no se verifica a la luz del Espíritu. Después de aquella noche de revelación, Teresa comprendió que no bastaba con haber identificado los demás pecados ocultos. Era necesario establecer un camino concreto para no volver a caer en ellos. Por eso comenzó a practicar lo que ella llamaba el verdadero examen de conciencia, un método radical que enseñaría más tarde a sus hijas espirituales. Un examen que no se conformaba con revisar faltas evidentes, sino que penetraba hasta las zonas más secretas del alma, donde se esconden las intenciones, los deseos velados y los apegos disimulados. Este examen no era una simple revisión de actos externos. Teresa lo formuló a partir de 12 preguntas espirituales que cada persona debía hacerse al final del día, en el silencio de su habitación, frente a la luz de la vela y la presencia de Dios. Preguntas que, más que interrogar la conducta, exponían el corazón a la verdad sin adornos. ¿A quién busqué realmente hoy en mi oración? ¿A Dios o a mí mismo? Obedecí la voluntad divina aun cuando no coincidía con mis planes. ¿Me alegré sinceramente por el bien espiritual de los demás o sentí celos disfrazados de prudencia? ¿Tuve algún momento en que hablé de otros sin aumentar el amor en el mundo? ¿Me sentí espiritualmente superior a alguien por mis prácticas de piedad? Puse condiciones a mi amor a Dios hoy, esperando consuelo a cambio de fidelidad. Acepté con paz la cruz de este día o intenté evitar todo sufrimiento, silencié alguna inspiración divina por miedo, pereza o cálculo humano, busqué la gloria de Dios o mi propio reconocimiento en lo que hice por Él, cultivé la gratitud o me permití pensamientos de queja o comparación. Fui honesto ante Dios o presenté una imagen piadosa que no correspondía con mi interior. Termino este día con más sed de Dios que con la que lo comencé. Cada una de estas preguntas, enseñaba Teresa, es como una pequeña llama que quema las máscaras del alma. No están diseñadas para producir culpa, sino para despertar el deseo profundo de conversión. Al practicar este examen con regularidad, sus hijas espirituales comenzaron a experimentar una transformación silenciosa pero poderosa.
La conciencia se agudizaba, el amor a la verdad crecía y la presencia de Dios se volvía más tangible. Teresa recomendaba hacerlo cada noche, antes de dormir, como un acto de honestidad radical con uno mismo y con Dios. No debía durar más de 10 minutos, pero tenía que ser hecho con profundidad, sin distracciones, y al final sugería una sencilla oración. Señor, muéstrame lo que no veo, y dame el valor de dejarlo ir. Este fue el pecado final que cerró la cadena, el vivir sin examen, el dejar de mirarse con verdad, el quedarse en una imagen de santidad sin verificar la realidad del alma. Y por eso, esta práctica no era opcional para Teresa. Era el corazón de la vigilancia espiritual, porque quien no se examina, se estanca, y quien se estanca empieza a retroceder aunque no lo note. Por eso insistía, no temas mirar tu alma con los ojos de Dios. Es mejor llorar ahora por lo que aún necesita purificación que presentarte ante Él con manchas no confesadas. Ese fue su legado final, una forma de mirar hacia adentro que no destruye, sino que libera. Porque cuando el alma se atreve a hacerse las preguntas que duelen, comienza a encontrar las respuestas que salvan. Después de aquella madrugada en el convento de San José, nada volvió a ser igual para Santa Teresa. La revelación de los pecados invisibles, las renuncias profundas y el examen de conciencia radical habían transformado su alma desde las raíces. Pero hubo algo aún más significativo, la manera en que comenzó a vivir cada Eucaristía. Lo que antes era fuente de consuelo, ahora se convirtió también en un fuego purificador. Ya no se acercaba al altar buscando solamente la ternura de Dios, sino dispuesta a ser quemada por su presencia. Teresa comprendió que la comunión no es solo alimento para los cansados, sino también juicio para los tibios, espada para los soberbios, espejo para los que aún no han dejado todo. Y sin embargo, es también abrazo para los que se entregan. Por eso, desde entonces, su preparación para recibir al cuerpo de Cristo se volvió más exigente, más silenciosa, más temblorosa. Ya no bastaba con confesar pecados evidentes. Cada comunión debía ser precedida por una purificación profunda, por una renuncia renovada, por una adoración sin condiciones. Antes de cada misa, se retiraba a su celda con un cuaderno de examen. Revisitaba sus pensamientos, sus deseos, sus reacciones. Se preguntaba si había amado como debía, si había obedecido con prontitud, si había sido verdadera ante Dios y ante los hombres. Y luego se dirigía al altar como quien va al fuego con las manos abiertas. «Ven, Señor», decía en voz baja, «y quema lo que no es tuyo». Así vivió los últimos años de su vida, recibiendo la Eucaristía no como un derecho, sino como un don inmerecido. No como un consuelo automático, sino como una visita peligrosa del fuego santo. Y fue precisamente ese fuego el que la transformó. Su mirada se volvió más transparente, su palabra más afilada y dulce al mismo tiempo, su presencia más liviana y a la vez más profunda. Porque quien comulga así, arde por dentro, y quien arde por dentro, purifica todo lo que toca. Teresa enseñaba a sus hijas espirituales que no se debía comulgar solo por costumbre, ni siquiera solo por necesidad. Había que comulgar con hambre verdadera, con deseo de morir y resucitar en cada hostia. La Eucaristía no es para los que quieren sentirse mejor, repetía, sino para los que quieren ser otros. Y ese es el clímax de este camino, comprender que comulgar es dejarse consumir, que acercarse al altar es decirle a Dios: «Haz lo que quieras conmigo aunque me duela», que recibir el cuerpo de Cristo es permitirle que destruya todo lo que no se parece a Él, es ser amasado, quebrado, horneado en el horno de su amor. ¿Y tú, cómo te acercas a la Eucaristía? ¿Buscas un consuelo o una transformación? ¿Quieres sentirte mejor o quieres ser santo? Teresa nos deja un legado que arde, un camino que no es fácil, pero sí glorioso. Nos enseña que la Eucaristía puede ser la escuela de la pureza, el campo de batalla contra el ego, el altar donde se inmolan todos nuestros falsos dioses. Y que, si nos atrevemos a seguir ese camino, también nosotros podremos vivir una comunión que purifica, una adoración que incendia, una entrega que nos haga, poco a poco, semejantes al Cordero que recibimos. No hay llamado más urgente,
No hay transformación más radical, no hay fuego más santo. Prepárate, porque si permites que Cristo entre como Teresa le permitió entrar, no quedarás igual. Serás purificado, serás transformado, serás uno con Él, y ya no vivirás tú, Cristo vivirá en ti. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo que no es una exageración. Eres una excepción. Eres de esas almas raras y valientes que no se conforman con lo superficial, que no buscan solo una emoción pasajera, sino que están sedientas de verdad. Muy pocos llegan hasta el final de un contenido como este, tan profundo, tan revelador, tan incómodo por momentos, y sin embargo tú sí. Y eso dice mucho de ti. Tal vez no lo sabías, pero este video ha sido una especie de espejo espiritual. Y no cualquier espejo, uno que no solo refleja, sino que revela. Has caminado junto a Santa Teresa de Jesús por las sendas más ocultas del alma. Has bajado a esas habitaciones interiores donde se esconden los pecados más sutiles, donde la santidad se mezcla con el ego, donde el amor a Dios compite, a veces sin que lo notemos, con nuestros propios intereses. Hoy has visto que hasta la devoción puede disfrazar orgullo, que la fe puede volverse tibia, que nuestras palabras piadosas pueden esconder juicios, que incluso en nuestros mejores momentos espirituales puede habitar el miedo, la manipulación, la idolatría del consuelo, el rechazo al dolor, la desesperanza. Pero también has descubierto que existe un camino, que hay una forma de purificación real, que la Eucaristía, cuando se vive como fuego, puede transformar lo imposible en posible, que hay esperanza incluso para las almas más quebradas. Y lo más importante, que Dios no busca almas perfectas, sino almas dispuestas, almas como la tuya, que se dejan confrontar, que no huyen de la verdad, que no se esconden detrás de excusas. Si este video te transformó, si algo ardió dentro de ti mientras lo veías, te invito a dejar un comentario con la frase, elegí arder por dentro. Esas pocas palabras serán mi señal, mi forma de saber quiénes son los elegidos, los que no solo miran, sino que atraviesan, los que no se quedan en la orilla, sino que se atreven a lanzarse al mar profundo de Dios. Y si aún no estás suscrito a este canal, necesito decirte algo con todo el amor y toda la verdad que tengo. Estás perdiendo más que contenido. Estás perdiendo oportunidades de ser tocado, confrontado, alimentado. Este canal no es solo un espacio digital, es una capilla espiritual para muchos. Es la iglesia de aquellos que no tienen una cerca. Es el altar de los que buscan algo más. Es el lugar donde el fuego no se apaga. Imagínate que Dios quisiera enviarte una carta y tú te niegas a abrir el buzón, que el cielo grita tu nombre y tú tienes el teléfono en modo avión. Así es como muchos viven, buscando a Dios mientras ignoran las señales que Él les deja. Pero tú no, tú puedes hacer algo distinto. Puedes asegurarte de recibir cada palabra, cada revelación, cada guía. Suscribirte no es un clic más, es una declaración. Es decir, estoy aquí, Señor, háblame cuando quieras, y si ya estás suscrito, te honro, te felicito. Eres parte de una pequeña familia de buscadores, de almas despiertas, de centinelas espirituales que no duermen ante la presencia de Dios. No dejes que esta llama se apague. Cada video que subimos es leña para tu fuego. Cada reflexión es una chispa. Cada palabra, una semilla que puede florecer donde menos lo esperas. Llévate contigo esta última reflexión. No hay pecado tan oculto que no pueda ser revelado, ni herida tan profunda que no pueda ser sanada. No hay sombra tan densa que no ceda ante la luz del Espíritu. Pero para eso hace falta valentía, la valentía que tú ya mostraste al quedarte hasta el final. Santa Teresa ardió en el fuego de Dios, no porque no tuviera defectos, sino porque los reconoció, los confesó y los entregó. Tú también puedes hacerlo. Cada día, en cada comunión, en cada decisión, solo hace falta un corazón dispuesto. ¿Lo tienes? Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por tener sed. Gracias por no rendirte. Y no olvides, elegí arder por dentro. Que esa frase se quede en ti,
que te recuerde quién eres y que sea el inicio de un nuevo fuego que nadie podrá apagar.